Grupo de estudio iniciado Urantia. ¿Quién es en realidad Jesús? Esto lo explica muy bien el contenido del libro de Urantia. Hasta la aparición del libro de Urantia, todos nos preguntábamos por los primeros años transcurridos, su adolescencia y entre que Jesús fue encontrado en el templo, y el comienzo de su ministerio público. Jesús vivió una vida asombrosa. Como saben, fue un hijo divino de Dios, encarnado en este planeta como un bebé indefenso. Era verdaderamente humano, así como verdaderamente divino, y como humano, vivió el mismo tipo de vida que todos los humanos. Nació, tuvo padres, tuvo compañeros de juego, fue a la escuela, aprendió muy bien a hacer yugos y también sabía trabajar la lona y el cuero. Aprendió muy bien a trabajar la madera y convirtiéndose en carpintero y ebanista experto, tocó el arpa como instrumento musical, fue popular entre sus semejantes y, como joven adulto, viajó por el mundo, aprendió y habló varios idiomas, así como también aprendió diferentes profesiones de su época. Fue un buen estudiante y un buen hijo, tuvo hermanos y hermanas menores a los cuales amó y protegió infinitamente, se convirtió en un padre y hermano al mismo tiempo para ellos. Cuando Jesús tenía 14 años de edad, falleció su padre José en un accidente de trabajo, volviéndose así inesperadamente en el sostén y jefe de su familia. Vivió un tipo de vida normal y sin pretensiones, con todos los altibajos a los que la mayoría de personas están sujetas, y no de modo distinto a sus contemporáneos. Y durante esta vida física que vivió, también tuvo una rica vida espiritual interior, de la que fue consciente gradualmente de quién era y cuál iba a ser su verdadera misión en este mundo, esto es, por supuesto, lo que hacía a Jesús diferente a todos los demás, entonces y ahora. Pues Jesús descubrió con 14 años cuál iba a ser esa misión, y quién era realmente. Después de eso, toda su vida estuvo centrada en las formas y medios de ejecutar su misión de acuerdo con la voluntad de su Padre en el paraíso. Pero nunca abandonó su vida puramente humana, junto con todas sus responsabilidades, siempre fue fiel a los deberes que tenía como miembro de su familia, y siendo un destacado ciudadano de su comunidad. Y al final de esta etapa de su vida, pudo finalmente dedicarse completamente a su misión, la de proclamar públicamente la buena nueva de la filiación del hombre con Dios y su salvación por la fe. Tendrán una felicidad inmensa de saber que ahora pueden leer la historia completa de la vida incomparable de Jesús, que incluye todos los años perdidos en la cuarta parte del libro de Urantia llamada, La vida, y las enseñanzas de Jesús. A partir del capítulo 120, comienza la narración con la donación de Micael en Urantia, y continúa con el nacimiento de Jesús en Belén. En estos asombrosos documentos, leerán sobre los mencionados tiempos de la vida de Jesús y mucho más. Incluso los acontecimientos que conocen de la Biblia se amplían y elaboran, reformulados para estos tiempos modernos y épocas venideras. El mensaje de la vida de Jesús es tan poderoso y tan transformador que el libro de Urantia afirma: de todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor es de conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. La vida religiosa de Jesús comenzó mucho antes de que empezara su ministerio, y espero que lo disfruten cuando lean en su totalidad el libro de Urantia. Así como yo se los presentó en este video resumido, y como fue, hace más de 2000 años. Jesús permanece como el ejemplo más elevado de la raza humana, que vive una vida dedicada a Dios. En la narración de la vida de Jesús, verán que Jesús es mencionado como Micael o Miguel muchas veces, y para comprender esta designación, como parte del conocimiento revelado, que quizá quieran leer, está en el siguiente documento dentro del libro de Urantia, documento 21, los hijos creadores paradisiacos y documento 119, los auto-otorgamientos de Micael de Nevadón. Deseo que este trabajo sea muy satisfactorio, así como lo es para mí en prepararlo para ustedes mis hermanos, que la paz sea con ustedes. Arturo García, del Grupo de Estudio Iniciado Urantia. Para comprender primero, ¿quién es en realidad Jesús? Permítanme poner unas referencias del libro de Urantia. El Padre Universal no es el creador personal del universo local de Nevadón, el universo en el cual vosotros vivís es la creación de su hijo Micael. Para los hijos de un universo local, un hijo Micael es, para todos los fines y propósitos prácticos, Dios.
Nuestro Hijo Creador es la personificación del concepto original 611.121 de identidad infinita de origen simultáneo en el Padre Universal y el Hijo Eterno. El Micael de Nevadon es el Hijo unigénito que personaliza el 611.121 concepto universal de divinidad e infinitud. Su sede está en la triple mansión de luz en Salvington. Y esta morada está así ordenada debido a que Miguel ha experimentado la vida en las tres fases de la existencia de la criatura inteligente, la espiritual, la morontial y la material. Debido al nombre asociado con su auto-otorgamiento séptimo y final en Urantia, a veces se le llama Cristo Miguel. Nuestro Hijo Creador no es el Hijo Eterno, el asociado existencial paradisíaco del Padre Universal y del Espíritu Infinito. Miguel de Nevadon no es miembro de la Trinidad paradisíaca. Sin embargo, nuestro Hijo Mayor posee en su reino todos los atributos y poderes divinos que el propio Hijo Eterno manifestaría si estuviese en realidad presente en Salvington y actuando en Nevadon. Miguel posee un poder y una autoridad adicionales, por el hecho de que no solo personifica al Hijo Eterno sino que representa completamente, y de hecho engloba la presencia de la personalidad del Padre Universal, hacia este universo local y en el mismo. Más aún, representa al Padre Hijo. Estas relaciones hacen que un Hijo Creador sea el más poderoso, versátil e influyente de todos los seres divinos capaces de un gobierno directo de los universos evolucionarios y de contacto personal con las criaturas inmaduras. El Hijo Creador es la personalización vicerregente del Padre Universal, el coordinado en divinidad con el Hijo Eterno, y el asociado creativo del Espíritu Infinito. Para nuestro universo y todos sus mundos habitados, para todos los fines y propósitos prácticos, el Hijo Soberano es Dios. Personifica todas las deidades del paraíso a las que los mortales evolutivos pueden comprender con discernimiento. Este Hijo y su Espíritu asociado son vuestros padres creadores. Para vosotros Miguel, el Hijo Creador, es la suprema personalidad. Para vosotros, el Hijo Eterno es Super Supremo, una personalidad infinita de deidad. En la persona del Hijo Creador tenemos a un gobernante y Padre Divino que es tan poderoso, eficiente y benéfico como serían el Padre Universal y el Hijo Eterno si ambos estuviesen presentes en Salvington e involucrados en la administración de los asuntos del universo de Nevadon. Miguel eligió organizar este universo local, y en él ahora reina en forma suprema. Su poder personal está limitado por los circuitos de gravedad preexistentes, centralizados en el paraíso, y por la reservación de parte de los ancianos de los días del gobierno del superuniverso, de todo juicio ejecutivo final en relación con extinción de la personalidad. La personalidad es don exclusivo del Padre, pero los hijos creadores, con la aprobación del Hijo Eterno, inician nuevos diseños de criaturas, y con la cooperación de trabajo de sus asociados del espíritu pueden intentar nuevas transformaciones de la energía materia. Miguel es la personificación del Padre Hijo del paraíso, en el universo local de Nevadon y hace el mismo. En consecuencia, cuando el espíritu materno creativo, la representación del espíritu infinito en el universo local, se subordinó a Cristo Miguel en su retorno del auto-otorgamiento final en Urantia, el Hijo Mayor adquirió a través de esto la jurisdicción sobre todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Quiénes son los hijos creadores paradisíacos? Los hijos creadores son los hacedores y gobernantes de los universos locales del tiempo y del espacio. Estos creadores y soberanos universales son de origen dual, incorporando las características de Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero cada hijo creador es distinto a todos los demás. Cada uno es único en su naturaleza así como también en su personalidad, cada uno es el Hijo unigénito del perfecto ideal divino de su origen. En la vasta tarea de organizar, evolucionar, y perfeccionar un universo local, estos elevados hijos siempre disfrutan de la sustentadora aprobación del Padre Universal. La relación de los hijos creadores con su Padre en el paraíso es conmovedora y superlativa. Indudablemente el afecto profundo de la deidad progenitora por su progenie divina, es la fuente de ese amor hermoso y casi divino que aún los padres mortales tienen por sus hijos. Estos hijos paradisíacos primarios son personalizados como Micaeles. Cuando salen del paraíso para fundar sus universos, se los conoce como los Micaeles creadores.
Cuando están establecidos en autoridad suprema, se los llama Micaeles mayores. A veces nos referimos al soberano de vuestro universo de Nevadon como Cristo Micael. Por siempre y para siempre reinan de acuerdo a la orden de Micael, siendo esa la designación del primer hijo de su orden y naturaleza. Cada hijo creador es el unigénito y el único vástago nacible de la unión perfecta de los conceptos originales de las dos mentes infinitas y eternas y perfectas de los creadores sempiternos del universo de los universos. No puede haber jamás otro hijo tal, porque cada hijo creador es la expresión e incorporación no cualificada, completa y final de todas y cada una de las fases de cada característica de cada posibilidad de cada realidad divina que por toda la eternidad podría encontrarse en, expresarse por, o evolucionarse a partir de aquellos potenciales creadores divinos que se unieron para traer a la existencia a este hijo Micael. Cada hijo creador es el absoluto de los unidos conceptos de deidad que constituyen su origen divino. Los hijos creadores, después de completar sus carreras de auto-otorgamientos, son considerados como una orden separada, hijos mayores séptuples. En persona los hijos mayores son idénticos a los hijos creadores, pero han pasado por tan singular experiencia en los auto-otorgamientos que se los considera comúnmente de una orden distinta. Cuando un creador se digna efectuar un auto-otorgamiento, un cambio real y permanente está destinado a ocurrir. Es verdad que el hijo auto-otorgador sigue siendo y no es menos que un creador, pero ha agregado a su naturaleza la experiencia de una criatura, lo cual por siempre lo eleva del nivel divino de hijo creador al plano experiencial de hijo mayor, el que ha ganado plenamente el derecho de gobernar un universo y administrar sus mundos. Estos seres incorporan todo lo que se puede obtener de la paternidad divina y abarcan todo lo que se puede derivar de la experiencia de la criatura perfeccionada. ¿Por qué se lamenta el hombre de su origen bajo y su forzada carrera evolucionaria cuando los dioses mismos han de pasar por una experiencia equivalente antes de ser considerados experiencialmente merecedores y competentes para gobernar final y plenamente sus dominios universales? ¿Quién es en realidad Jesús? Jesús es un hijo creador paradisiaco. Jesús, llamado en su época Josué ben José, el niño judío, fue engendrado y nació en el mundo tal como cualquier otro bebé antes y desde entonces, excepto que este bebé en particular fue la encarnación de Micael de Nevadon, un hijo divino paradisiaco y el creador de este entero universo local de cosas y seres. Y este misterio del auto-otorgamiento de la deidad dentro de la forma humana de Jesús, por otra parte, de origen natural en el mundo, permanecerá por siempre sin solución. Jesús llegó con idea de una generosidad activa y espontánea, un amor por los semejantes tan genuino que expandía el concepto de vecino hasta incluir al mundo entero, tornando en vecinos por lo tanto a todos los hombres. Enseñó comprensión pura, compasión. Micael de Nevadon es un hijo dominado por la misericordia, la compasión es su naturaleza propia. La vida de Micael de Nevadon y su estancia en Urantia. Jesús es el ente espiritual en semejanza humana que hace visible a la criatura material aquel que es invisible. Él es vuestro hermano mayor que, en la carne, hace que vosotros conozcáis un ser de atributos infinitos a quien ni siquiera las huestes celestiales pueden suponer comprender plenamente. Jesús es en verdad un salvador en el sentido de que su vida y su muerte atraen a los hombres a la bondad y a la sobrevivencia recta. Jesús ama tanto a los hombres que este amor despierta la respuesta amorosa en el corazón humano. Jesús es la senda nueva y viviente que va del hombre a Dios, desde lo parcial hasta lo perfecto, de lo terrenal a lo celestial, del tiempo a la eternidad. ¿Quiénes son los hijos abonales? Así como los hijos creadores son personalizados por el Padre y el Hijo, los hijos abonales magisteriales son personalizados por el Hijo y el Espíritu. Los abonales son los ministros y jueces planetarios y su número es de alrededor de 1.000 millones. La misión de un hijo magisterial es tan efectiva como la de un hijo creador. No hay límite a la cantidad de veces que los hijos abonales pueden servir en misiones magisteriales y de auto-otorgamiento, pero generalmente, cuando se ha atravesado la experiencia 7 veces, hay una suspensión en favor de aquellos que han tenido menos de tal servicio.
Estos hijos de experiencia múltiple de auto-otorgamiento son entonces asignados al elevado concilio personal de un hijo creador, volviéndose así participantes en la administración de los asuntos de un universo. De vez en cuando los hijos abonales paradisíacos llegan a los mundos habitados para las acciones judiciales, pero el primer abonal en llegar en una misión magisterial inaugura la cuarta dispensación de un mundo evolucionario del tiempo y el espacio. Así el planeta prospera bajo el gobierno conjunto de tres hijos, el príncipe planetario, el hijo material, y el hijo magisterial, siendo los últimos dos seres visibles para todos los habitantes del reino. ¿Qué es el auto-otorgamiento? El atributo de auto-otorgamiento es inherente a los hijos paradisíacos del Padre Universal. En su deseo de acercarse a las experiencias de vida de sus criaturas vivientes subordinadas, las varias órdenes de hijos del paraíso reflejan la naturaleza divina de sus padres paradisíacos. El Hijo Eterno de la Trinidad del Paraíso marcó el camino de esta práctica, habiéndose auto-otorgado 7 veces en los 7 circuitos de Abona durante los tiempos de la ascensión de Gran Fanda y los primeros peregrinos del tiempo y del espacio. Y el Hijo Eterno continúa auto-otorgándose en los universos locales del espacio en la persona de sus representantes, los hijos Micael y Abonal. Cuando los hijos encarnados no son puestos a muerte en una forma violenta, estos abandonan voluntariamente su vida y pasan por los portales de la muerte, no para satisfacer las demandas de la justicia severa o la ira divina, sino más bien para completar el auto-otorgamiento, para beber la copa de la carrera de la encarnación y experiencia personal en todo lo que constituye la vida de una criatura tal como se vive en los planetas de la existencia mortal. El auto-otorgamiento es una necesidad planetaria y universal, y la muerte física no es más que una parte necesaria de la misión del auto-otorgamiento. Cuando el Hijo Eterno otorga a un hijo creador a un universo local proyectado, ese hijo creador asume completa responsabilidad para que se complete, controle y componga ese nuevo universo, incluyendo el juramento solemne a la Trinidad Eterna de no asumir la plena soberanía de la nueva creación hasta no completar con éxito sus 7 auto-otorgamientos en forma de criaturas y que estos hayan sido certificados por los ancianos de los días del superuniverso correspondiente. Todos los hijos Micael que se ofrecen como voluntarios para salir del paraíso y ocuparse de la organización y creación de un universo, asumen esta obligación. Porque tiene que auto-otorgarse un hijo creador. Los auto-otorgamientos de los hijos abonales y de los hijos Migueles son una parte necesaria del proceso experiencial proyectado para hacer que estos hijos sean magistrados y gobernantes seguros y compasivos de los pueblos y los planetas del tiempo y del espacio. La carrera de los 7 auto-otorgamientos es la meta suprema de todos los hijos creadores paradisíacos. Todos los hijos magisteriales son motivados por el mismo espíritu de servicio que tan abundantemente caracteriza a los hijos creadores primarios y al Hijo Eterno del Paraíso. Alguna orden de hijos paradisíacos debe otorgarse en cada mundo habitado por mortales para posibilitar la llegada de los ajustadores del pensamiento a la mente de todos los seres humanos normales de esa esfera, porque los ajustadores no van a todos los seres humanos de buena fe hasta que no se haya derramado el espíritu de la verdad sobre toda la carne, y el envío del espíritu de la verdad depende del regreso a la sede central del universo de un hijo paradisíaco que haya ejecutado exitosamente una misión de auto-otorgamiento mortal en un mundo en evolución. Los hijos Micael comienzan su trabajo de organización universal con plena y justa comprensión de las varias órdenes de seres que han creado. Tienen vastas reservas de misericordia para todas estas criaturas diferentes, aun piedad por aquellos que erran y se empantanan en el lodo egoísta que ellos mismos producen. Pero dichas dotes de justicia y rectitud no serán suficientes en la estimación de los ancianos de los días. Estos gobernantes triunos de los superuniversos jamás certificarán a un hijo creador como soberano universal hasta que éste no haya realmente adquirido el punto de vista de sus propias criaturas mediante una experiencia real en el medio ambiente en el que existen y como una de estas mismas criaturas. De esta manera estos hijos se vuelven gobernantes inteligentes y comprensivos, llegan a conocer los varios grupos sobre los que gobiernan y ejercen autoridad universal. Mediante la experiencia viviente, adquieren misericordia práctica, juicio recto y la paciencia nacida de la existencia experiencial como criatura. El universo local de Nevadon está actualmente gobernado por un hijo creador que ha completado sus auto-otorgamientos,
reina en supremacía justa y misericordiosa sobre todos los vastos reinos de su universo en evolución y en perfeccionamiento. Comenzó la organización de vuestro universo local unos 400.000 millones de años atrás. Micael se preparó para su primera aventura de auto-otorgamiento alrededor de la época en que Urantia estaba adoptando su forma presente, hace 1.000 millones de años. Sus auto-otorgamientos han ocurrido aproximadamente cada 150 millones de años, habiendo tomado lugar el último en Urantia. Durante el curso de la larga historia de un planeta habitado, ocurrirán muchas adjudicaciones dispensacionales, y más de una misión magisterial puede ocurrir, pero ordinariamente solo una vez servirá un hijo auto-otorgador en la esfera. Tan solo se requiere que cada mundo habitado tenga un hijo auto-otorgador que haya vivido la plena vida mortal desde el nacimiento hasta la muerte. Tarde o temprano, sea cual fuere el estado espiritual, cada mundo habitado por mortales está destinado a recibir a un hijo magisterial en misión de auto-otorgamiento, excepto el planeta en cada universo local en el que un hijo creador elige realizar su auto-otorgamiento mortal. Al comprender más acerca de los hijos encarnados, vosotros discernís por qué tanto interés despierta Urantia en la historia de Nevadon. Vuestro pequeño e insignificante planeta es de importancia para el universo local, simplemente porque es el hogar mortal de Jesús de Nazaret. Fue el escenario del auto-otorgamiento final y triunfador de vuestro Hijo Creador, la arena en la que Miguel alcanzó la soberanía personal suprema del universo de Nevadon. Los auto-otorgamientos de Cristo Micael. Cuando el Hijo Eterno otorga a un Hijo Creador a un universo local proyectado, ese Hijo Creador asume completa responsabilidad para que se complete, controle y componga ese nuevo universo, incluyendo el juramento solemne a la Trinidad Eterna de no asumir la plena soberanía de la nueva creación hasta no completar con éxito sus 7 auto-otorgamientos en forma de criaturas y que estos hayan sido certificados por los ancianos de los días del superuniverso correspondiente. Todos los hijos Micael que se ofrecen como voluntarios para salir del paraíso y ocuparse de la organización y creación de un universo, asumen esta obligación. Un hijo creador posee en sí mismo el poder de donarse en la similitud de cualquiera de sus hijos creados, tiene en sí mismo el poder de abandonar su vida observable y de recuperarla de nuevo, tiene este poder a causa de la orden directa del Padre del Paraíso. El propósito de estos auto-otorgamientos. El propósito de estos auto-otorgamientos en forma de las criaturas consiste en permitir que dichos creadores se tornen soberanos sabios, compasivos, justos y comprensivos. Estos hijos divinos son innatamente justos, pero se vuelven comprensivamente misericordiosos como resultado de estas experiencias sucesivas de auto-otorgamiento. Son por naturaleza misericordiosos, pero estas experiencias los tornan misericordiosos en formas nuevas y adicionales. Estos auto-otorgamientos constituyen el último paso en su instrucción y capacitación para la tarea sublime de gobierno de los universos locales en la justicia divina y por rectitud de juicio. Aunque se acumulan numerosos beneficios incidentales en los varios mundos, sistemas y constelaciones, así como también para las diferentes órdenes de inteligencias universales afectadas y beneficiados por estos auto-otorgamientos, estos tienen el objetivo principal de completar la capacitación personal y el adiestramiento universal de un hijo creador. Estos auto-otorgamientos no son esenciales para la gestión sabia, justa y eficaz de un universo local, pero son absolutamente necesarios para una administración imparcial, misericordiosa y comprensiva de dicha creación, en la que pululan distintas formas de vida y miríadas de criaturas inteligentes pero imperfectas. Urantia es el templo sentimental de todo Nevadon. En la experiencia de descender de Dios al hombre, Miguel estaba experimentando correlativamente el ascenso de la parcialidad de manifestabilidad a la supremacía de la acción finita y a la finalidad de la liberación de su potencial para la función absoluta. Miguel, un hijo creador, es un creador espacio-temporal, pero Miguel, un hijo mayor siétuple, es un miembro de uno de los cuerpos divinos que constituyen la Trinidad última. Al pasar a través de la experiencia de revelar las voluntades trinitarias de los 7 espíritus rectores, el Hijo Creador ha pasado a través de la experiencia de revelar la voluntad del Supremo. Al funcionar como revelador de la voluntad de la supremacía, Miguel,
juntamente con todos los demás hijos mayores, se ha identificado eternamente con el Supremo. En esta edad universal él revela al Supremo y participa en la actualización de la soberanía de la supremacía. Pero en la próxima edad universal creemos que estará colaborando con el Ser Supremo en la primera Trinidad experiencial para los universos del espacio exterior y en los mismos. Urantia es el templo sentimental de todo Nevadón, el principal de 10 millones de mundos habitados, el hogar mortal de Cristo Miguel, soberano de todo Nevadón, un ministro Melquisedec para los reinos, un salvador de sistema, un liberador adánico, un semejante seráfico, un asociado de los espíritus ascendentes, un progresor morontial, un hijo del hombre a semejanza de la carne mortal y el príncipe planetario de Urantia. Y vuestros registros expresan la verdad cuando dicen que este mismo Jesús ha prometido alguna vez retornar al mundo de su auto-otorgamiento terminal, el mundo de la cruz. La selección de su último auto-otorgamiento de Micael de Nevadón. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados, preparado por los Melquisedec, con el asesoramiento de Gabriel, Micael finalmente seleccionó a Urantia como el planeta en donde ejecutaría su último auto-otorgamiento. La selección de sus padres. De las 3 parejas nominadas, Gabriel personalmente seleccionó entre ellas a José y María. Posteriormente compareció ante María, dándole la grata nueva de que ella había sido seleccionada para ser la madre terrenal del niño auto-otorgador. Los padres de Micael. Sería casi imposible explicar plenamente las muchas razones que llevaron a la selección de Palestina como el país del auto-otorgamiento de Micael y especialmente el por qué se escogió la familia de José y María como el marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. De todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado auto-otorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de personalidad. Era el plan de Micael aparecer en la tierra como un hombre común, para que las gentes comunes pudieran comprenderlo y recibirlo. Por esto Gabriel seleccionó a personas tales como José y María para ser los padres de auto-otorgamiento. El padre terrenal de Micael. José, el padre humano de Jesús, Josué ben José, era un hebreo entre los hebreos, aunque llevara muchos rasgos raciales no judíos que habían sido agregados a su árbol genealógico de vez en cuando por las líneas femeninas de sus progenitores. Las raíces del padre de Jesús se remontaban a los días de Abraham, y por intermedio de ese venerable patriarca, a los sumerios y noditas y, a través de las tribus sureñas del antiguo Hombre Azul, hasta Andón y Fonta. José mismo era carpintero, y posteriormente contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre nobleza de la gente común. José era hombre de temperamento dulce, extremadamente escrupuloso, y en todos los aspectos fiel a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Hablaba poco pero pensaba mucho. La dura condición del pueblo judío apenaba a José. En su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, había sido de carácter más alegre. Pero durante los primeros años de su vida matrimonial, durante la niñez de Jesús, sufrió periodos de leve desaliento espiritual. La madre terrenal de Micael. María, la madre terrenal de Jesús, descendía de una larga línea de inimitables antepasados que comprendía muchas de las mujeres más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo y generación, con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas tales como Amnón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansie, Cloa, Eva, Enta y Rata. No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre de progenitores comunes y corrientes. María era casi opuesto al de su marido. Usualmente alegre, siempre de buen talante y dispuesta, raramente se dejaba dominar por la depresión. María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales y no se la vio nunca triste hasta después de la muerte súbita de José. El nacimiento y la infancia de Jesús.
Al mediodía del 21 de agosto del año 7 a.C., con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén, pero estos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. Debido a las incertidumbres y ansiedades de su estadía en Belén, María no destetó al niño sino al llegar sin contratiempos a Alejandría, donde la familia pudo llevar una vida normal. Vivieron con parientes, y José pudo mantener a su familia porque consiguió trabajo poco después de su llegada. Por varios meses trabajó de carpintero, luego lo promovieron a capataz de un grupo grande de obreros que estaban empleados en la construcción en uno de los edificios públicos erigidos en esa época. Esta nueva experiencia le dio la idea de volverse contratista y constructor al regresar a Nazaret. Durante estos primeros años de infancia en defensa de Jesús, María mantuvo una larga y constante vigilia sobre él, para evitar que ocurriera algo que pudiese poner en peligro su bienestar o de alguna manera estropear su futura misión en la tierra. Jamás hubo madre tan dedicada al bienestar de su hijo. En el hogar en que Jesús se encontraba había 2 otros niños aproximadamente de su misma edad, y en el vecindario otros 6 niños cuyas edades les permitían ser aceptables compañeros de juego. Al principio María trataba de mantener a Jesús muy a su lado. Temía que le ocurriese algo si se le permitía jugar en el jardín con los otros niños, pero José, con la ayuda de sus parientes, consiguió convencerla de que esa actitud privaría a Jesús de la útil experiencia de aprender cómo conducirse con otros niños de la misma edad. María se dio cuenta de que tanta y tan exagerada protección podría resultar en que el niño se volviera cohibido y un tanto egocéntrico. Por consiguiente, acabó por permitir que el hijo prometido creciera como cualquier otro niño, pero aunque cumplió con esta decisión, no dejaba de vigilar constantemente a los pequeños cuando jugaban ellos en la casa o en el jardín. Solo el amor afectuoso materno puede comprender los temores que María llevaba en su corazón por la seguridad de su hijo durante los primeros años de su infancia y niñez. Durante los 2 años de su estadía en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de algunos amigos y parientes, a nadie se le dijo que Jesús fuera el hijo prometido. Uno de los parientes de José se lo reveló a unos amigos de Memphis, descendientes del distante Ignatón, y estos se reunieron con un pequeño grupo de creyentes de Alejandría en la suntuosa casa del pariente y benefactor de José poco antes del retorno de la familia nazarena a Palestina, para augurarles buena ventura y homenajear al niño. En esta ocasión los amigos reunidos regalaron a Jesús un ejemplar completo de la traducción griega de las escrituras hebreas. Sin embargo, primero intentaron nuevamente convencer a José y María de que se quedaran en Egipto, y solo cuando ellos rechazaron su invitación, los amigos memfitos y alejandrinos le entregaron las escrituras a José. Estos creyentes afirmaban que el Hijo del Destino ejercería una influencia mundial mucho más grande como residente de Alejandría que de cualquier lugar determinado en Palestina. La insistencia de estos creyentes hizo que José y María demoraran su regreso a Palestina por un tiempo después de recibir la noticia de la muerte de Herodes. El 4º año de vida de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de enorme actividad mental. Mientras tanto se había hecho muy amigo de un niño vecino aproximadamente de su edad, cuyo nombre era Jacob. Jesús y Jacob siempre estaban felices juntos, y juntos crecieron en gran amistad y leal compañerismo. Los hermanos de Jesús. El próximo acontecimiento importante en la vida de esta familia de Nazaret fue el nacimiento del segundo niño, Santiago, ocurrido al alba del 2 de abril del año 3 antes de Jesucristo. Jesús estaba feliz de tener un hermanito. Jesús tuvo la gran alegría de la llegada de su hermana Miriam, que nació durante la noche del 11 de julio del año 2 antes de Jesucristo. El 4º hijo de la familia de Nazaret, José, nació el miércoles 16 de marzo del año 1 después de Jesucristo. Simón,
nació por la tarde del viernes 14 de abril del año 2 después de Jesucristo. Marta, nació durante la noche del jueves 13 de septiembre del año 3 después de Jesucristo. Durante la noche del miércoles 24 de junio del año 5 después de Jesucristo, nació Judá. Durante la noche del domingo del 9 de enero del año 7 después de Jesucristo, nació su hermanito Amós. El miércoles 17 de abril del año 9 después de Jesucristo. Por la noche, nació Ruth, la más pequeña de la familia. El quinto año. Año 2 antes de Jesucristo. Poco más de un año después del regreso a Nazaret, el niño Jesús llegó a la edad de su primera decisión personal y sinceramente moral, y para entonces llegó a morar en él un ajustador del pensamiento, el don divino del Padre del Paraíso. Este ajustador había servido anteriormente a Maquiventa Melquisedec, o sea que ya había obtenido una experiencia en relación con la encarnación de un ser supermortal en la semejanza de la carne mortal. Este acontecimiento ocurrió el 11 de febrero del año 2 antes de Jesucristo. Jesús no tuvo más conciencia de la llegada del monitor divino que la que tienen millones y millones de otros niños quienes hasta entonces y desde ese día, han recibido del mismo modo al ajustador del pensamiento para que resida en su mente, y trabaje por la espiritualización última de estas mentes y la supervivencia eterna de su alma inmortal evolutiva. En este mismo día de febrero terminó la supervisión directa y personal de los gobernantes del universo en lo que respecta a la integridad de la encarnación de Micael en semejanza de niño. Desde entonces y a lo largo del periodo de la encarnación, la custodia de Jesús fue encomendada al ajustador que en él residía y a los guardianes seráficos asociados, suplementados de vez en cuando por el ministerio de los seres intermedios, asignados a realizar los días escolares en Nazaret. Jesús ya tenía 7 años, edad en que los niños judíos supuestamente comenzaban su educación formal en las escuelas de la sinagoga. Por consiguiente, en agosto de ese año comenzó en Nazaret su vida escolar llena de acontecimientos. Este niño ya leía, escribía y hablaba 2 idiomas, el arameo y el griego. Ahora le tocaba aprender a leer, escribir y hablar el hebreo. Y estaba lleno de entusiasmo por comenzar su nueva vida escolar, que estaba por llegar. Durante 3 años hasta los 10 años, asistió a la escuela elemental de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley tal como se lo conoce en la lengua hebrea. Durante los siguientes 3 años estudió en la escuela avanzada y memorizó, mediante el método de repetición en voz alta, las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Se graduó de esta escuela de la sinagoga a los 13 años y los dirigentes de la sinagoga lo entregaron a sus padres como un educado hijo de los mandamientos de ahí en adelante, un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho de asistir a la Pascua en Jerusalén. Por consiguiente ese año concurrió a su primera Pascua en compañía de su padre y su madre. En Nazaret los estudiantes se sentaban en el piso formando un semicírculo, mientras que su maestro, el chazán, empleado de la sinagoga, se sentaba frente a ellos. Comenzaban con el libro Levítico, y seguían con el estudio de los demás libros de la ley, el de los profetas y el de los salmos. La sinagoga de Nazaret poseía un ejemplar completo de las escrituras en hebreo. Hasta los 12 años se estudiaban solamente las escrituras. En los meses de verano las horas escolares se reducían considerablemente. Jesús se volvió muy pronto experto en hebreo, y cuando joven, si ningún visitante prominente se encontraba a la sazón en Nazaret, frecuentemente se le pedía a él que leyera las escrituras en hebreo a los creyentes reunidos en la sinagoga para los servicios regulares del sábado. Los acontecimientos del 6º año. Año 1 antes de Jesucristo. Con la ayuda de su madre, Jesús ya había dominado el dialecto galileo de la lengua aramea. Ahora, su padre empezó a enseñarle el griego. María lo hablaba poco, pero José hablaba bien el griego y el arameo. El libro de texto para estudiar la lengua griega era el ejemplar de las escrituras hebreas, una versión completa de la ley y de los profetas, incluidos los salmos, que les habían regalado a su partida de Egipto. En todo Nazaret solo había 2 ejemplares completos de las escrituras en griego, y la posesión de uno de ellos por parte de la familia del carpintero hacía de la casa de José un lugar muy solicitado.
lo que permitió a Jesús conocer, a medida que crecía, una procesión casi interminable de personas estudiosas serias y de sinceros buscadores de la verdad. Antes de terminar este año, Jesús había asumido la custodia de este manuscrito inestimable, habiéndose enterado el día de su 6º cumpleaños, que el libro sagrado se lo habían regalado los amigos y parientes de Alejandría. Muy poco tiempo después podía leerlo con toda facilidad. La primera gran conmoción en la joven vida de Jesús tuvo lugar cuando aún no tenía 6 años. Al chico le parecía que su padre, o al menos su padre y su madre juntos, lo sabían todo. Imaginad pues la sorpresa que se llevó este niño indagador cuando preguntó a su padre la causa de un leve terremoto que acababa de producirse, y oyó que José le respondía: «Hijo mío, en verdad no lo sé». Así empezó una larga y desconcertante cadena de desilusiones, durante la cual Jesús descubrió que sus padres terrestres no eran infinitamente sabios ni omniscientes. El primer pensamiento de José fue decirle a Jesús que el terremoto había sido causado por Dios, pero un instante de reflexión le advirtió que una respuesta semejante provocaría inmediatamente preguntas posteriores aún más embarazosas. Incluso a una edad muy temprana, era muy difícil contestar a las preguntas de Jesús sobre los fenómenos físicos o sociales, diciéndole a la ligera que el responsable era Dios o el diablo. De acuerdo con la creencia predominante del pueblo judío, hacía tiempo que Jesús estaba dispuesto a aceptar la doctrina de los buenos y de los malos espíritus como una posible explicación de los fenómenos mentales y espirituales, pero empezó a dudar muy pronto de que estas influencias invisibles fueran responsables de los acontecimientos físicos del mundo natural. Durante este año, José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones. Insistía en dirigirse a su Padre Celestial como si estuviera hablando con José, su Padre terrenal. Este abandono de las formas más solemnes y reverentes de comunicación con la deidad era un poco desconcertante para sus padres, especialmente para su madre, pero no podían persuadirlo para que cambiara. Recitaba sus oraciones tal como le habían enseñado, después de lo cual insistía en tener una pequeña charla con mi Padre que está en los cielos. El 7º año. Año 1 después de Jesucristo. Este fue en verdad un año lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. A principios de enero, una gran tormenta de nieve cayó sobre Galilea. La nieve se acumuló hasta 60 centímetros de espesor. Fue la nevada más grande que Jesús conoció en toda su vida y una de las más importantes en Nazaret en los últimos 100 años. Las distracciones de los niños judíos en los tiempos de Jesús eran más bien limitadas. Con demasiada frecuencia, los niños imitaban en sus juegos las actividades más serias que observaban en los adultos. Jugaban mucho a las bodas y a los funerales, ceremonias que veían con tanta frecuencia y que resultaban tan espectaculares. Bailaban y cantaban, pero tenían pocos juegos organizados como los que gustan tanto a los niños de hoy. El único accidente verdadero que Jesús sufrió hasta ese momento fue una caída por las escaleras de piedra del patio trasero que conducían al dormitorio con techo de lona. Sucedió en julio, durante una tormenta de arena inesperada procedente del este. Los vientos cálidos con ráfagas de arena fina soplaban por lo general durante la estación de las lluvias, particularmente en marzo y abril. Una tormenta de este tipo era totalmente inesperada en el mes de julio. Cuando se desencadenó la tormenta, Jesús estaba jugando como tenía costumbre en el techo de la casa, porque durante una gran parte de la temporada seca, este era su lugar de juego habitual. Mientras bajaba las escaleras, la arena lo cegó y por eso se cayó. Después de este accidente, José construyó una balaustrada a ambos lados de la escalera. No había manera de prevenir este accidente. No se trató de una negligencia imputable a los guardianes temporales medianos, ya que un mediano primario y uno secundario habían sido asignados para custodiar al muchacho. Tampoco se podía culpar al serafín guardián. Sencillamente no se pudo evitar. Pero este ligero accidente, ocurrido mientras que José estaba en Endor, ocasionó una ansiedad tan grande en la mente de María, que trató de manera poco razonable de mantener a Jesús pegado a ella durante varios meses. Las personalidades celestiales no intervienen arbitrariamente en los accidentes materiales, que son acontecimientos comunes de naturaleza física. En las circunstancias ordinarias,
Solo las criaturas medianas pueden intervenir sobre las condiciones materiales para salvaguardar a las personas, hombres o mujeres, con un destino determinado, incluso en las situaciones especiales. Estos seres solo pueden actuar así en obediencia a las órdenes específicas de sus superiores. Este no fue más que uno de los numerosos accidentes menores que le ocurrieron posteriormente a este joven intrépido e investigador. Si examináis la niñez y la juventud normal de un muchacho dinámico, tendréis una idea bastante buena de la carrera juvenil de Jesús, y casi podréis imaginar la cantidad de ansiedad que causó a sus padres, en particular a su madre. Los años de escuela en Nazaret. Jesús tenía ahora 7 años, la edad en que se suponía que los niños judíos empezaban su educación formal en las escuelas de la sinagoga. Por consiguiente, en agosto de este año comenzó su memorable vida escolar en Nazaret. El muchacho ya leía, escribía y hablaba con soltura 2 idiomas, el arameo y el griego. Ahora tenía que imponerse la tarea de aprender a leer, escribir y hablar la lengua hebrea. Estaba realmente impaciente por empezar la nueva vida escolar que se abría ante él. Durante 3 años hasta que tuvo 10 años, asistió a la escuela primaria de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley, tal como estaba redactado en lengua hebrea. Durante los 3 años siguientes estudió en la escuela superior y memorizó, por el método de repetición en voz alta, las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Se graduó en esta escuela de la sinagoga cuando tenía 13 años, y los dirigentes de la sinagoga lo entregaron a sus padres como un hijo del mandamiento ya educado en adelante, un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho a asistir a la Pascua en Jerusalén. En consecuencia, ese año participó en su primera Pascua, en compañía de su padre y su madre. Antes de cumplir los 8 años de edad, era conocido por todas las madres y mujeres jóvenes de Nazaret, que lo habían encontrado y habían hablado con él en la fuente cercana a su casa, que era uno de los centros sociales de encuentro y de habladurías de toda la ciudad. Este año, Jesús aprendió a ordeñar la vaca de la familia y a cuidar de los demás animales. Durante este año y el siguiente, también aprendió a hacer queso y a tejer. Cuando llegó a los 10 años era un experto tejedor. Aproximadamente por esta época, Jesús y Jacobo, el muchacho vecino, se hicieron grandes amigos del alfarero que trabajaba cerca del manantial. Mientras observaban los hábiles dedos de Natán moldeando la arcilla en el torno, los dos decidieron muchas veces hacerse alfareros cuando fueran mayores. Su 8º año. Año 2 después de Jesucristo. Por esta época, Jesús conoció a un profesor de matemáticas de Damasco, y después de aprender algunas nuevas técnicas aritméticas, dedicó mucho tiempo a las matemáticas durante varios años. Desarrolló un agudo sentido de los números, de las distancias y de las proporciones. Jesús empezó a disfrutar mucho con la compañía de su hermano Santiago y al final de este año, había empezado a enseñarle el alfabeto. Jesús hizo planes este año para intercambiar productos lácteos por clases de APA. Tenía una inclinación especial por todo lo musical. Más adelante contribuyó mucho a promover el interés por la música vocal entre sus jóvenes compañeros. A la edad de 11 años ya era un arpista hábil, y disfrutaba mucho entreteniendo a la familia y a los amigos con sus extraordinarias interpretaciones y con sus hábiles improvisaciones. Aunque Jesús continuaba haciendo progresos considerables en la escuela, no todo se desarrollaba fácilmente para sus padres o sus maestros. Persistía en hacer muchas preguntas embarazosas acerca de la ciencia y de la religión, particularmente en geografía y astronomía. Insistía especialmente en averiguar por qué había una temporada seca y una temporada de lluvias en Palestina. Una y otra vez buscó la explicación de la gran diferencia entre las temperaturas en Nazaret y las del Valle del Jordán. Simplemente no paraba nunca de hacer preguntas de este tipo, inteligentes pero inquietantes. El 13º año. Año 7 después de Jesucristo. El viaje a Jerusalén. El día antes del sábado de Pascua, una oleada de iluminación espiritual llenó la mente mortal y el corazón humano de Jesús de desbordante y afectuosa piedad por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes reunidas para celebrar la antigua conmemoración de Pascua.
Fue este uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios viviera en la carne, y durante la noche, por primera vez en su carrera terrenal, apareció ante él un mensajero autorizado de Salvington, enviado por Emmanuel, que dijo: «Ha llegado tu hora. Ya es tiempo que comiences los asuntos de tu padre». Así, cuando las pesadas responsabilidades de la familia de Nazaret descendían sobre sus hombros juveniles, llegaba al mismo tiempo un mensajero celestial para recordar a este muchacho, que aún no había cumplido los 13 años, que había llegado la hora de empezar la reanudación de las responsabilidades de un universo. Fue este el primer acto de una larga sucesión de acontecimientos que finalmente culminaron en la consumación de la encarnación del Hijo en Urantia y de la colocación del gobierno de un universo sobre sus hombros humanos, divinos. A medida que pasaba el tiempo, el misterio de la encarnación se volvía cada vez más insondable para todos nosotros. Apenas podíamos comprender que este muchacho de Nazaret fuera el creador de todo Nevadón. Y tampoco entendemos en la actualidad cómo están asociados el espíritu de este mismo Hijo Creador y el espíritu de su Padre paradisíaco con las almas de la humanidad. Con el paso del tiempo, podíamos observar que su mente humana discernía cada vez mejor que, mientras estaba viviendo su vida en la carne, la responsabilidad de un universo reposaba en el espíritu sobre sus hombros. Así termina la carrera del muchacho de Nazaret y comienza el relato del joven adolescente, el hombre divino cada vez más consciente de sí mismo, que empieza ahora a considerar su carrera en el mundo, mientras se esfuerza por integrar su proyecto de vida en desarrollo con los deseos de sus padres y las obligaciones hacia su familia y la sociedad de su tiempo. Jesús en Jerusalén. De toda la extraordinaria carrera terrestre de Jesús, ningún acontecimiento fue más atractivo, más humanamente conmovedor, que esta visita a Jerusalén, la primera que recordaba. La experiencia de asistir solo a las discusiones del templo le resultó particularmente estimulante, y se grabó durante mucho tiempo en su memoria como el acontecimiento más importante del final de su infancia y del principio de su juventud. Esta fue la primera oportunidad que tuvo de disfrutar de unos pocos días de vida independiente, de la alegría de ir y de venir sin sujeción ni restricciones. Este breve periodo bebiendo a su aire, durante la semana siguiente a la Pascua, fue el primero totalmente libre de obligaciones que había disfrutado nunca. Pasaron muchos años antes de que volviera a disponer, aunque fuera por poco tiempo, de un periodo semejante libre de todo sentido de la responsabilidad. Las mujeres asistían rara vez a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, porque no se requería su presencia. Sin embargo, Jesús se negó prácticamente a partir a menos que su madre los acompañara. Cuando ella se decidió a ir, muchas mujeres de Nazaret se sintieron motivadas para hacer el viaje, de manera que la expedición pascual contenía, en proporción con los hombres, el mayor número de mujeres que había salido nunca de Nazaret para la Pascua. En el camino de Jerusalén, los viajeros cantaron de vez en cuando el Salmo 130. Desde el momento en que salieron de Nazaret hasta que llegaron a la cima del Monte de los Olivos, Jesús experimentó todo el tiempo la tensión de la expectativa. Durante toda su alegre infancia, había oído hablar con respeto de Jerusalén y de su templo, ahora iba pronto a contemplarlos en la realidad. Visto desde el Monte de los Olivos, y al observarlo más de cerca desde el exterior, el templo había colmado con creces lo que Jesús esperaba, pero una vez que traspasó las puertas sagradas, la gran desilusión empezó. En compañía de sus padres, Jesús atravesó los recintos del templo para reunirse con el grupo de los nuevos hijos de la ley que estaban a punto de ser consagrados como ciudadanos de Israel. Se sintió un poco decepcionado por el comportamiento general de la gente en el templo, pero la primera gran conmoción del día se produjo cuando su madre los dejó para dirigirse a la galería de las mujeres. A Jesús nunca se le había ocurrido que su madre no lo acompañaría a las ceremonias de la consagración, y estaba completamente indignado porque ella tuviera que soportar una discriminación tan injusta. Estaba enormemente enfadado por esto, pero aparte de unas palabras de protesta a su padre, no dijo nada. Sin embargo reflexionó, y reflexionó profundamente, como lo demostraron sus preguntas a los escribas y educadores una semana después. Los 2 años cruciales. De todas las experiencias de la vida terrestre de Jesús, su 14º y 15º años fueron los más cruciales.
Los 2 años comprendidos entre el momento en que empezó a tomar conciencia de su divinidad y de su destino, y el momento en que logró un alto grado de comunicación con su ajustador interior, fueron los más penosos de su extraordinaria vida en Urantia. Este periodo de 2 años es el que debería llamarse la gran prueba, la verdadera tentación. Ningún joven humano que haya experimentado las primeras confusiones y los problemas de adaptación de la adolescencia, ha tenido que someterse nunca a una prueba más crucial que la que Jesús atravesó durante su paso de la infancia a la juventud. A medida que Jesús crecía, su compasión y su amor por el pueblo judío se hicieron más profundos, pero con el paso de los años, se fue acentuando en su mente un justo resentimiento contra la presencia, en el templo del Padre, de los sacerdotes nombrados por razones políticas. Jesús tenía un gran respeto por los fariseos sinceros y los escribas honestos, pero sentía un gran menosprecio por los fariseos hipócritas y los teólogos deshonestos. Miraba con desdén a todos los jefes religiosos que no eran sinceros. Cuando examinaba a fondo la conducta de los dirigentes de Israel, a veces se sentía tentado a ver con buenos ojos la posibilidad de convertirse en el Mesías que esperaban los judíos, pero nunca cedió a esta tentación. El 14º año. Año 8 después de Jesucristo. Este año 8 es, según el calendario, el de su 14º cumpleaños. Había aprendido muy bien a hacer yugos y a trabajar bien con la lona y el cuero. También se estaba convirtiendo rápidamente en un experto carpintero y ebanista. A medida que Jesús crecía, se profundizaban en su corazón la compasión y el amor por el pueblo judío. El martes 25 de septiembre, ese día un mensajero proveniente de Séforis trajo a esta casa nazarena la trágica noticia de que José había sufrido graves lesiones al desmoronarse una cabrilla. El mensajero de Séforis se había detenido en el taller antes de llegar al domicilio de José. Informó a Jesús del accidente de su padre, y los dos juntos fueron a la casa para comunicar la triste noticia a María. Jesús deseaba ir inmediatamente al lado de su padre, pero María no quería saber nada que no fuera salir corriendo para estar junto a su marido. Decidió que iría a Séforis en compañía de Santiago, que por entonces tenía 10 años, mientras que Jesús permanecería en la casa con los niños más pequeños hasta su regreso, pues no conocía la gravedad de las heridas de José. Pero José había muerto a consecuencia de sus lesiones antes de que llegara María. Lo trajeron a Nazaret y al día siguiente fue enterrado con sus antepasados. Justo en el momento en que las perspectivas eran buenas y el futuro parecía sonreírles, una mano aparentemente cruel golpeaba el cabeza de familia de Nazaret. Los asuntos de este hogar saltaron en pedazos y todos los planes con respecto a Jesús y su futura educación quedaron destruidos. Este joven carpintero, que acababa de cumplir 14 años, tomó conciencia de que no solo tenía que cumplir la misión recibida de su Padre Celestial, o sea revelar la naturaleza divina en la tierra y en la carne, sino que su joven naturaleza humana tenía que asumir también la responsabilidad de cuidar de su madre viuda y de sus 7 hermanos y hermanas sin contar la que aún no había nacido. Este joven de Nazaret se convertía ahora en el único sostén y consuelo de esta familia tan súbitamente afligida. Así se permitió que sucedieran en Urantia unos acontecimientos de tipo natural que forzaron a este joven del destino a asumir bien pronto unas responsabilidades considerables, pero altamente pedagógicas y disciplinarias. Se convirtió en el jefe de una familia humana, en el padre de sus propios hermanos y hermanas. Tenía que sostener y proteger a su madre y actuar como guardián del hogar de su padre, el único hogar que llegaría a conocer mientras estuvo en este mundo. El 15º año, año 9 después de Jesucristo. Durante este año compuso Jesús la oración que posteriormente enseñaría a sus apóstoles, y que muchos conocen como, el Padre Nuestro. En el curso de este año halló Jesús en el así llamado libro de Enoc un pasaje que le sugirió la adopción futura del término Hijo del Hombre para designar su misión auto-otorgadora en Urantia. A mediados de este 15º año contamos el tiempo de acuerdo con el calendario del siglo XX, y no según el año judío. Jesús había cogido firmemente las riendas de la administración de los asuntos de su familia. Antes de finalizar este año, sus ahorros casi habían desaparecido,
y se encontraron en la necesidad de vender una de las casas de Nazaret que José poseía en común con su vecino Jacobo. Ruth, la más pequeña de la familia, nació la noche del miércoles 17 de abril del año 9. En la medida de sus posibilidades, Jesús se esforzó por ocupar en lugar de su padre, consolando y cuidando a su madre durante esta prueba penosa y particularmente triste. Durante cerca de 20 años, hasta que empezó su ministerio público, ningún padre ha podido amar y educar a su hija con más afecto y fidelidad de como Jesús cuidó a la pequeña Ruth. Fue igualmente un buen padre para todos los demás miembros de su familia. Durante este año, Jesús formuló por primera vez la oración que enseñó posteriormente a sus apóstoles, y que muchos conocen con el nombre de Padre Nuestro. En cierto modo, fue una evolución del culto familiar, tenían muchas fórmulas de alabanza y diversas oraciones formales. Después de la muerte de su padre, Jesús trató de enseñar a los niños mayores a que se expresaran de manera individual en sus oraciones como a él tanto le gustaba hacer, pero no podían comprender su pensamiento y retrocedían invariablemente a sus formas de rezar aprendidas de memoria. En este esfuerzo por estimular a sus hermanos y hermanas mayores para que dijeran oraciones individuales, Jesús trató de mostrarles el camino con frases sugerentes, y pronto se descubrió que, sin intención alguna por su parte, todos utilizaban una forma de rezar ampliamente basada en las ideas directrices que Jesús les había enseñado. Al final, Jesús renunció a la idea de que cada miembro de la familia formulara oraciones espontáneas. Una noche de octubre, se sentó cerca de la pequeña lámpara rechoncha, junto a la mesa baja de piedra, cogió una tablilla de cedro pulido de unos 50 centímetros de lado, y con un trozo de carboncillo escribió la oración que sería en adelante la súplica modelo de toda la familia. Durante este año, Jesús estuvo muy inquieto debido a sus reflexiones confusas. Sus responsabilidades familiares habían alejado, de manera bastante eficaz, toda idea de desarrollar enseguida un plan que se adecuara al mandato recibido en la visita de Jerusalén para que se ocupara de los asuntos de su padre. Jesús razonaba, con acierto, que velar por la familia de su padre terrenal debía tener prioridad sobre cualquier otro deber, que mantener a su familia debía ser su primera obligación. En el transcurso de este año, Jesús encontró en el llamado libro de Enoc un pasaje que le incitó más tarde a adoptar la expresión Hijo del Hombre para designarse durante su misión donadora en Urantia. Había estudiado cuidadosamente la idea del Mesías judío y estaba firmemente convencido de que él no estaba destinado a ser ese Mesías. Deseaba intensamente ayudar al pueblo de su padre, pero nunca pensó en ponerse al frente de los ejércitos judíos para liberar Palestina de la dominación extranjera. Sabía que nunca se sentaría en el trono de David en Jerusalén. Tampoco creía que su misión como liberador espiritual educador moral se limitaría exclusivamente al pueblo judío. Así pues, la misión de su vida no podía ser de ninguna manera el cumplimiento de los deseos intensos y de las supuestas profecías mesiánicas de las escrituras hebreas, al menos no de la manera en que los judíos comprendían estas predicciones de los profetas. Asimismo, estaba seguro de que nunca debería aparecer como el Hijo del Hombre descrito por el profeta Daniel. A medida que crecía hacia la madurez, pasó por los mismos conflictos y confusiones que todos los jóvenes normales de todos los tiempos anteriores y posteriores. La rigurosa experiencia de tener que mantener a su familia era una salvaguardia segura contra el exceso de tiempo libre para dedicarlo a la meditación ociosa o abandonarse a las tendencias místicas. Este fue el año en que Jesús arrendó una gran parcela de terreno justo al norte de su casa, que dividieron en huertos familiares. Cada uno de los hermanos mayores tenía un huerto individual, y se hicieron una viva competencia en sus esfuerzos agrícolas. Durante la temporada de cultivo de las legumbres, su hermano mayor pasó cada día algún tiempo con ellos en el huerto. Mientras Jesús trabajaba en el huerto con sus hermanos y hermanas menores, acarició muchas veces la idea de que todos podían vivir en una granja en el campo, donde podrían disfrutar de la libertad y la independencia de una vida sin trabas. Pero no estaban creciendo en el campo, y Jesús, que era un joven totalmente práctico a la vez que idealista, atacó su problema de manera vigorosa e inteligente según se presentaba. Hizo todo lo que estuvo en su mano para adaptarse con su familia a las realidades de su situación,
y acomodar su condición para la mayor satisfacción posible de sus deseos individuales y colectivos. En un momento determinado, Jesús tuvo la débil esperanza de que podría reunir los recursos suficientes para justificar la tentativa de comprar una pequeña granja, con tal que pudieran recaudar la considerable suma de dinero que le debían a su padre por sus trabajos en el palacio de Herodes. Había pensado muy seriamente en este proyecto de establecer a su familia en el campo. Pero cuando Herodes se negó a pagarles el dinero que le debían a José, abandonaron el deseo de poseer una casa en el campo. Tal como estaban las cosas, se las ingeniaron para disfrutar de muchas de las experiencias de la vida campesina, pues ahora tenían 3 vacas, 4 ovejas, un montón de polluelos, un asno y un perro, además de las palomas. Incluso los más pequeños tenían sus tareas regulares que hacer dentro del plan de administración bien organizado que caracterizaba la vida familiar de este hogar de Nazaret. Al finalizar su 15º año, Jesús concluyó la travesía de este periodo peligroso y difícil de la existencia humana, de esta época de transición entre los años más placenteros de la infancia y la conciencia de la edad adulta que se aproxima, con sus mayores responsabilidades y oportunidades para adquirir una experiencia avanzada en el desarrollo de un carácter noble. El periodo de crecimiento mental y físico había terminado, y ahora empezaba la verdadera carrera de este joven de Nazaret. Los años de adolescencia. Ningún adolescente que haya vivido o que podrá vivir en este mundo o en cualquier otro mundo, ha tenido ni tendrá nunca que resolver unos problemas más graves o desenredar unas dificultades más complicadas. Ningún joven de Urantia tendrá nunca que pasar por unos conflictos más probatorios o por unas situaciones más penosas que las que Jesús mismo tuvo que soportar durante el arduo periodo comprendido entre sus 15 y sus 20 años de edad. Tras haber saboreado así la experiencia afectiva de vivir estos años de adolescencia en un mundo acosado por el mal y perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre llegó a poseer un conocimiento pleno de la experiencia que vive la juventud de todos los dominios de Nevadón. Así se convirtió para siempre en el refugio comprensivo de los adolescentes angustiados y perplejos de todos los tiempos, en todos los mundos del universo local. De manera lenta pero segura, y por medio de la experiencia afectiva, este Hijo Divino va ganando el derecho a convertirse en el soberano de su universo, en el gobernante supremo e incontestable de todas las inteligencias creadas en todos los mundos del universo local, en el refugio comprensivo de los seres de todos los tiempos, cualquiera que sea el grado de sus dones y experiencias personales. El 16º año. Año 10 después de Jesucristo. El Hijo encarnado pasó por la infancia y experimentó una niñez exenta de acontecimientos notables. Luego emergió de la penosa y probatoria etapa de transición entre la infancia y la juventud, se convirtió en el Jesús adolescente. Este año alcanzó su máxima estatura física. Era un joven viril y bien parecido. Se volvió cada vez más formal y serio, pero era amable y compasivo. Tenía una mirada bondadosa pero inquisitiva. Su sonrisa era siempre simpática y alentadora. Su voz era musical pero con autoridad, su saludo cordial, pero sin afectación. En todas las ocasiones, incluso en los contactos más comunes, parecía ponerse de manifiesto la esencia de una doble naturaleza, la humana y la divina. Siempre mostraba esta combinación de amigo compasivo y de maestro con autoridad. Y estos rasgos de su personalidad comenzaron a manifestarse muy pronto, incluso desde los años de su adolescencia. Este joven físicamente fuerte y robusto también había adquirido el crecimiento completo de su intelecto humano, no la experiencia total del pensamiento humano, sino la plena capacidad para ese desarrollo intelectual. Poseía un cuerpo sano y bien proporcionado, una mente aguda y analítica, una disposición de ánimo generosa y compasiva, un temperamento un poco fluctuante pero dinámico. Todas estas cualidades se estaban organizando en una personalidad fuerte, sorprendente y atractiva. A medida que pasaba el tiempo, su madre y sus hermanos y hermanas tenían más dificultades para comprenderlo, tropezaban con lo que decía e interpretaban mal sus acciones. Todos eran incapaces de comprender la vida de su hermano mayor, porque su madre les había dado a entender que estaba destinado a ser el libertador del pueblo judío. Después de haber recibido estas insinuaciones de María como secretos de familia,
Imaginad su confusión cuando Jesús desmentía francamente todas estas ideas e intenciones. Final de la primera parte. La paz sea con todos ustedes, hermanos. Les pido una disculpa por dividir la presentación en 2 videos. Como verán, no me fue posible ponerlo todo en un solo video. Al enfrascarme en el proyecto de querer mostrar a mi amado Maestro Jesús en un resumen del libro Durantia, me encontré con uno de mis mayores retos: cómo represento tal información en una sola presentación. Me resulta de lo más difícil, y nunca me imaginé lo difícil que sería representar la vida y enseñanzas de Jesús, sin omitir tan gran historia y enseñanzas del Maestro Jesús, ya que todo es de suma importancia en la lectura de la 4ª parte del libro. Quiero pedirles una disculpa si omití alguna enseñanza, parábola o vivencia que debería mencionarse en esta primera parte, pero sin duda no imagine el reto que me puse enfrente, el querer mostrar quién es en realidad Jesús. Por esa razón, tuve la necesidad de dividir dicha presentación en 2 videos resumidos y, aún así, no creo poderlo hacer de la mejor forma. Pero aún así deseo que mi trabajo sea de mucha utilidad para todos ustedes, mis hermanos. Le pido al Padre Universal que ilumine mi camino y mi trabajo, para mostrar y revelar de manera dulce y sencilla el mandato divino de que todos somos hijos del Padre Celestial y que todos somos hermanos. Somos una gran familia en el reino del Padre Universal. Que el Padre Universal los llene de todas sus bendiciones hoy y siempre. El libro Durantia. Arturo García, del grupo de estudio Inicia Durantia. Gracias por acompañarnos.